Leyendas de la Dragonlance 3. El umbral del poder. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro primero. Capítulo 5. Viaje en el futuro. Has decidido ir a su encuentro, ¿no es verdad? Vociferó Taz, tan excitado que dio un nuevo salto y se puso frente a los ojos de Caramón, atareado en cortar la rama. Es un perfecto desatino. ¿Cómo te las arreglarás para llegar junto a él, donde quiera que esté? Exacto, se reafirmó, ni siquiera conoce su paradero. Tengo un medio infalible, le atajó el hombretón al mismo tiempo que, sin inmutarse, devolvía la espada a su vaina. Agarró acto seguido la zona trabajada con sus manazas y, doblándola y torciéndola, consiguió al fin romperla. Préstame tu cuchillo, le pidió al Kender. El hombrecillo obedeció y quiso reanudar sus protestas mientras el compañero eliminaba las protuberancias del leño, sus marchitas ramificaciones, pero este no le permitió iniciar su discurso. Conservo el ingenio arcano, se ratificó Caramón, que me transportará a donde desee. ¿Y sabes dónde está el archimago también como yo? Le reprendió a su amigo. ¿El abismo? Preguntó Tazleof, tímido, quebrada su voz. Un sordo trueno les incitó a espiar, temerosos, a los heraldos de la tempestad. El guerrero volvió a su tarea con renovado ímpetu y el hombrecillo, por su parte, expuso sus argumentos. El artilugio mágico nos sacó, a Ninshi y a mí, del reino de la noche, pero estoy persuadido de que no te introducirá en él. Si lo activas, sufrirás una decepción, aunque será aún peor en el caso de que acate tu mandato. Es un paraje escalofriante. No te precipites en tus conjeturas, soy consciente de que el cetro podría negarse a conducirme al abismo, le sermoneó el corpulento humano, y le hizo una seña para que se aproximara. De momento, comprobemos si mi muleta responde. Vamos al atún, al obelisco de Tika, antes de que se desate otra turbonada. Haciendo jirones el repulgo de su empapada capa, el hombretón la anudó en torno al extremo superior de la rama, encajó esta en su axila y, a guisa de experimento, apoyó su humanidad sobre la estaca. El tosco soporte se hundió varios centímetros en el fango, pero él lo arrancó y dio una segunda zancada. El resultado fue idéntico, lo que no le impidió avanzar a ritmo lento y liberar de su peso la rodilla herida. Taz le ayudó a caminar y así, a trompicones, se abrieron camino en el encharcado terreno. ¿A dónde nos dirigimos?, deseaba preguntar el Kender, pero le asustaba la respuesta, de modo que, por una vez, no tuvo dificultad en callar. Sin embargo, Caramón pareció oír sus cavilaciones, pues, a los pocos instantes, le comunicó su plan. Es posible que el ingenio no me catapulte a las esferas de la Reina Oscura, pero hay alguien que sí posee la facultad de hacerlo, dijo, con el resuello alterado por el esfuerzo. Accionaré este portentoso instrumento y me personaré ante él. ¿Quién?, inquirió el otro, impregnado el tono de su voz de resquemor. Par-Salian. Nos referirá lo sucedido y me enviará donde tenga que ir. Par-Salian. Tazleof se alarmó tanto como si el guerrero hubiera mencionado a la misma Takisis Cometes, una insensatez todavía mayor. Trató de proseguir, pero una violenta náusea taponó la boca de su estómago y hubo de desistir. Se detuvo para vomitar y Caramón le aguardó, enfermizo su semblante bajo las luces de las lunas. Convencido de haberse vaciado desde el copete hasta las botas, el Kender se sintió un poco mejor. Indicó con un ademán al grandullón que ya había pasado el ataque, demasiado exhausto aún para hablar, y le alcanzó con paso bamboleante. Vadeando en el fango, arribaron al obelisco y se apoyaron en él en busca de apoyo, agotados, como si en lugar de haber recorrido unos pocos metros hubieran atravesado medio crin. Caldeó la atmósfera un viento asfixiante, similar al que había acompañado la batalla. Los truenos, secos, aumentaron de volumen de forma patente en su veloz recorrido a través de los planos superiores. Bañado el rostro en sudor, los labios violáceos, Taz esbozó una sonrisa que pretendía ser ingenua y abordó al fornido, aunque ahora debilitado, humano. ¿Sugerías hace unos momentos que visitásemos a Par-Salian?, le interrogó con aire casual, mientras se enjugaba las sienes. Yo te lo desaconsejaría. No estás en condiciones de emprender la larga aventura que supone llegar hasta allí, sin agua ni alimento, sería doblemente duro. No me has entendido, se disgustó Caramón. Con el artilugio no tenemos necesidad de someternos a ninguna vicisitud. Bastará recitar la fórmula. Y, extrayendo de su bolsillo el colgante, desarrolló el proceso que había de metamorfosearlo en un hermoso, enjollado símbolo de poder. Observando sus movimientos, el Kender tragó saliva y concibió nuevas argucias para instarle a renunciar. Imagino que el anciano debe de estar muy ocupado, apuntó, contrayendo la boca en una mueca, demasiado para recibirnos. Este caos le exige sin duda una febril actividad, así que sería más conveniente no molestarlo y retroceder a una época divertida.
¿Por qué no revivimos la escena en la que Raistlin hechizó a Bubu y la enana se enamoró de él? Fue fantástico. Aún veo a esa achaparrada mujer siguiéndole a todas partes. Su oyente, si es que le prestó alguna atención, no lo demostró. Temeroso de perder la partida, el hombrecillo se estrujó el cerebro a la búsqueda de otro razonamiento disuasorio. Ha muerto, afirmó al fin, y exhaló un pesaroso suspiro. Pobre Par-Salian, sus días se han acabado. Después de todo, era ya muy viejo cuando nos separamos de él en el año 356 y su aspecto no era, ya entonces, el de una criatura sana. Le habrá causado un tremendo impacto que tu hermano se erija en una divinidad. Lo más probable es que su corazón, al no haberlo podido resistir, haya cesado de latir, acaso de manera instantánea. Consultó al guerrero con la mirada. Una leve sonrisa animaba la expresión de su acompañante, aunque este, mudo como una lápida, continuó ajustando y armando las piezas del colgante. El súbito resplandor de un rayo interrumpió su quehacer. Alzó la vista al cielo y asumió, de nuevo, la seriedad que le había caracterizado durante las últimas horas. Seguro que la torre de la alta hechicería ya no se encuentra en su antiguo emplazamiento, gritó Tassleof a la desesperada. Si has acertado y todo el mundo se ha reducido a esto, ondeó la mano en un movimiento circular, en el instante mismo en que empezaba a caer la insalubre lluvia. La mole debió de ser una de las primeras que se desmoronaron. Era más alta que la mayoría de los árboles que poblaban el país. Fue un objetivo fácil para los relámpagos. La torre se mantiene en pie, le espetó Caramón, tan tajante que el Kender se dejó en su idea. Hizo los últimos engarces en el artilugio, lo sostuvo en alto y, al reflejarse en las gemas la luz de Solinari, estas refulgieron como si tuvieran vida propia. Pero los nubarrones se interpusieron pronto, ocultando la luna y creando una intensa penumbra que tan solo rasgaban los aserrados, magníficos y letales relámpagos. Apretando los dientes para aliviar el dolor de su lisiada pierna, el hombretón asió la muleta y se incorporó. Tas le imitó más despacio, puestos en su amigo unos ojos que destilaban tristeza. En todo este tiempo, he aprendido a conocer a Raistlin, dictaminó el guerrero, consciente del abatimiento del hombrecillo, aunque fingió ignorarlo. Me ha costado mucho, quizá demasiado, pero ahora ninguno de sus sentimientos se me escapa. Detestaba la torre y también a sus moradores, por el suplicio al que le sometieron entre sus paredes. Sin embargo, su odio se confunde con un amor ilimitado porque, pese al sufrimiento que ha padecido, ese edificio constituye el emblema de su arte. Y tal arte, la magia, significa más para mi gemelo que la existencia misma. No, la torre de la alta hechicería no ha sido derruida. Exhibió el inefable objeto a los elementos y, sin más preámbulos, acometió el cántico: tu tiempo te pertenece, aunque viajes por él. Detente, Caramón, le ordenó Tassleof, aunque su acento imperativo era fruto del pánico y no de la voluntad de imponerse. No puedes llevarme a presencia de Par-Salian. Me infligirá un castigo terrible, me transformará en un murciélago, por ejemplo. Aunque sería una experiencia interesante, no sé si lograré acostumbrarme a dormir en posición invertida, con la cabeza colgando. Me gusta ser un Kender. No me apetece encarnarme en un animal. ¿Qué jerigonza es esta? Se encolerizó su interlocutor, más aún porque sentía sobre su piel el embate del incipiente granizo. Me inmiscuí en sus sortilegios, explicó el hombrecillo, tan frenético que apenas podía ordenar sus ideas. Hice un viaje que estaba vedado a los de mi raza, desoyendo el mandato del insigne anciano, y por si eso fuera poco, me apropié de un anillo con virtudes esotéricas que alguien había dejado olvidado y me lo ceñí al dedo. Perpetré 2 delitos que los magos juzgan imperdonables. Luego, ya en Istar, rompí el ingenio, prosiguió, dispuesto a enumerar todas sus faltas. No fui yo el responsable de aquel accidente, sino Raistlin. Pero una persona estricta podría sacar la conclusión de que si no me hubiera atrevido a tocarlo, no habría sucedido nada. Y Par-Salian es, a mi entender, una criatura de conceptos rígidos. Cuando encargué a Nimesh que recompusiera los fragmentos, no le restituyó exactamente sus facultades originales, lo que tampoco suscitará los elogios del dignatario. Tas, rezongó el guerrero, mareado por tan vehemente parrafada, haz el favor de callarte. Sí, Caramón, accedió el otro con inusitada docilidad. El enorme humano examinó a aquella pequeña figura que, compungida, se recortaba en la claridad de la tormenta, y trató de ofrecerle consuelo. Te prometo, amigo, que no permitiré que Par-Salian te haga ningún daño. Antes tendrá que convertirme en murciélago. ¿De verdad? Se esperanzó el aludido. Empeño en ello mi palabra, insistió el colosal luchador y, oteando su entorno, le indicó: ahora, dame la mano y partamos sin demora. De acuerdo, se avino el Kender y, jubiloso, deslizó una mano en la inconmensurable palma que le tendía su compañero. He de hacerte una última recomendación, declaró el portador del arcano objeto. ¿Cuál?
Esta vez, todos tus pensamientos han de confluir en la torre de la alta hechicería. Nada de lunas ni de divagaciones. Descuida, garantizó el errabundo hombrecillo. Comenzó de nuevo el guerrero a entonar las rimas y, mientras lo hacía, Taslioff no pudo sustraerse a una fugaz idea, que descartó de inmediato. Me pregunto qué apariencia ofrecería este gigante si se metamorfoseara en un mamífero volador, se dijo. Su aleteo sería imponente. Los dos personajes se materializaron en el lindero de un bosque. No ha sido culpa mía, se apresuró a defenderse el Kender. He puesto alma y vida en desechar cualquier imagen que no fuera la de la torre. Tengo la total certeza de no haber evocado ninguna espesura. Caramon estudió el panorama con suma atención. Era todavía de noche, pero se vislumbraba una misteriosa claridad a pesar de las nubes que se perfilaban en el horizonte. Lunitari derramaba su tamizada luz de sangre sobre la tierra mientras que Solinari, perturbado su recorrido, se eclipsaba tras un frente borrascoso. Encima de ambas, se divisaba el reloj de arena formado por ristras de estrellas. Estamos en el periodo adecuado, masculló el hombretón, pero, en nombre de los dioses, ¿dónde hemos ido a parar? Apoyóse en la muleta y clavó en el ingenio una mirada acusadora, antes de inspeccionar los sombríos árboles cercanos, los troncos iluminados por las lunas. De pronto, se ensancharon sus contraídos rasgos. No ocurre nada. Task, exclamó, alborozado. ¿No lo reconoces? Es el bosque de Wairet, el paraje mágico que custodia el edificio. ¿Estás seguro? Quiso cerciorarse Taslioff. La última vez que anduve por aquí, me enfrenté a un paisaje muy distinto, una maraña de árboles que me acechaban como si una fuerza ignota los hubiera dotado de vida y que, al tratar de adentrarme, me atacaron. Más tarde, cuando pretendí alejarme, tampoco me lo permitieron. Así era, en efecto, subrayó el guerrero, doblando el cetro hasta devolverle la forma de un colgante común. Entonces, ¿a qué se debe esta mutación? A las mismas causas que han alterado la apariencia de todo nuestro mundo, repuso Caramon mientras, cuidadoso, guardaba el artilugio en un saquillo de cuero. El Kender rememoró el episodio de su anterior visita a la mágica arboleda. Concebida para proteger la torre de los intrusos, era un lugar de pesadilla, porque, fiel al carácter sobrenatural que le habían conferido quienes la engendraron, era ella la que encontraba a las personas y no al revés, como mandaban los cánones. La primera vez que sorprendió al luchador y a Taz fue poco después de que Zot, el caballero espectral, envolviera a Crisania en un encantamiento destinado a matarla. El hombrecillo se había despertado de un profundo sueño y descubierto, perplejo, que se elevaba a un bosque donde nada había la víspera. Los troncos, las ramas, estaban desnudos y torturados, una gélida bruma surgía de las cortezas. En el interior moraban entes oscuros, espíritus condenados a vagar toda la eternidad. No tardó el Kender en comprobar que, en aquel ambiente de ultratumba, también los árboles poseían el don de la existencia y tenían la costumbre de seguir a los mortales. Recordaba que siempre que había intentado apartarse, en cualquier dirección que tomase, volvía a topar con aquel hervidero de prodigios. Esta mera circunstancia era ya bastante abrumadora, pero cuando el hombretón traspasó sus límites, se produjo un hecho todavía más espeluznante. Los árboles, en una dramática farsa, empezaron a crecer y moldearse hasta trocarse en Vallenbods. La espesura, antes cubil de muerte, lóbrega y cargada de malos presagios, se transformó en un bosque hermoso, teñido de los verdes y los ocres de las estaciones de la vida. Los pájaros trinaban felices en las ramas, invitándolos a participar de la belleza. Ahora había sufrido una nueva mutación. Taslioff lo contempló anonadado, porque, si bien halló en sus contornos reminiscencias de las dos versiones que conocía, lo cierto era que no se asemejaba a ninguna. Los troncos parecían vegetales muertos, sus lisas superficies, resecas por la podredumbre, no exhibían síntomas de que nada pudiera medrar. Y, no obstante, al mirarlo, vislumbró unas señales de movimiento que sugerían la presencia de un hálito vibrante. Las ramas se proyectaban como tentáculos atenazadores. Volviendo la espalda al embrujado bosque de Wairet, el hombrecillo escrutó el llano que se extendía en las cercanías. La escena era idéntica a la de Solace. No había vegetación ninguna, ni viva ni muerta. Le circundaban tocones negruzcos e informes, que, dispersos, se arraigaban con sus postreras energías a una ciénaga escurridiza. En todo el perímetro que abarcaba su visión, no había sino tramos uniformes de lo que podía definirse como un desierto de cenizas. Caramon, gritó de pronto, estirando el índice. El aludido desvió el rostro en la dirección que señalaba. Junto a uno de los troncos yacía una figura, recogida sobre sí misma. Una persona. Se excitó el Kender. ¿Hay alguien más aquí? Task. Aquella llamada era un aviso del guerrero, para prevenirlo contra un posible espejismo, pero antes de que acertara a actuar, el hombrecillo había echado a correr. Hola. Saludó a la inerte forma. ¿Duermes?
Por favor, despierta. Se inclinó sobre el bulto y lo zarandeó, pero solo consiguió que la criatura rodara sobre su espalda. Boca arriba, tensa y rígida, pudo contemplarla. Oh, se asombró Taslioff, a la vez que reculaba unos pasos. Es Bupú. Hubo un tiempo en el que Raistlin trabó amistad con la enana Gully, con aquel despojo que ahora oteaba el estrellado cielo con ojos extraviados, hundidos en las cuencas. Cubrían su enflaquecido cuerpo unos harapos mugrientos, raídos hasta lo impensable, y en su rostro tumefacto se evidenciaban las huellas de la devastación. Se ceñía a su cuello una correa de cuero y, atada a su extremo, como una siniestra alhaja, había una lagartija disecada. Aferraba en una mano una rata en iguales condiciones y en la otra mano, una pata de pollo. Tas comprendió, decaído, que, al acosarla la muerte, la diminuta mujer había recurrido a toda la magia que atesoraba. Pero a juzgar por las consecuencias, no había tenido éxito. No hace mucho que falleció, murmuró Caramón, caminando hasta ellos y arrodillándose para observar a la infortunada. Fue sin duda el hambre lo que acabó con ella, diagnosticó, mientras entornaba caritativamente los párpados. ¿Cómo pudo sobrevivir tanto tiempo a la catástrofe? Los habitantes de Solas se llevaban muertos varios meses. Quizá Raistlin la socorrió, sugirió el Kender. No, es una simple coincidencia, opuso el guerrero con áspero acento. Los enanos Gully son capaces de resistir las peores penurias. Imagino que fueron los últimos en expirar y que Bupú, más avispada que sus congéneres, aguantó durante un periodo mayor que los otros. Mas, al fin, incluso alguien de su fortaleza pereció en esta tierra maldita. Ayúdame a levantarme, rogó a su amigo, encogiéndose de hombros. ¿Qué vamos a hacer con sus restos?, preguntó este. No podemos dejarla aquí. ¿Por qué no?, replicó Caramón, malhumorado. El espectáculo de la enana y la proximidad del bosque habían traído a su mente una oleada de penosos recuerdos. ¿Te agradaría a ti que te sepultaran en el fango? Además, no podemos perder ni un minuto. Le inspiró esta decisión el hecho de que los nubarrones, con su séquito de relámpagos y rugientes truenos, se habían situado prácticamente sobre sus cabezas. Al advertir que Taslioff se empeñaba en atender a la yaciente y que un velado reproche teñía sus pupilas, Caramón endureció su expresión. No queda nadie vivo susceptible de mancillarla, Tas reconvino, irritado, al Kender, aunque para satisfacer a su alicaído compañero, se quitó la capa y cubrió el cadáver. Vámonos, ordenó. Adiós, Bupú, se despidió Tas de aquella desdichada que no podía oírle. Al dar una cariñosa palmada en la exánime mano que hacía al roedor, y estirar la improvisada mortaja sobre ella, vislumbró un resplandor bajo la luz rojiza del Unitari. Contuvo el aliento, convencido de que identificaba el origen del resplandor y, con extrema suavidad, separó los acartonados dedos. Cayó la rata y, junto a esta, una esmeralda. Se hizo con la gema y, conocedor de sus asociaciones, se zambulló en el recuerdo de un remoto suceso. ¿Dónde fue? En Saxaroth. Sí, su grupo se había escondido de las tropas draconianas en un fétido subterráneo y tenía que jalonar una tubería. Al nigromante le sobrevino un espasmo de tos. Bupú le miró preocupada y, metiendo su pequeña mano en la bolsa, revolvió unos segundos y sacó un objeto, que sostuvo bajo la luz. Lo miró, suspiró y negó con la cabeza. Esto no sé lo que quería, musitó. Taslioff, al ver un reflejo de brillantes colores, se acercó a ella. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque conocía la respuesta. Raistlin también observaba el objeto con ojos brillantes. Bupú se encogió de hombros. Piedra bonita, dijo sin interés, volviendo a rebuscar en la bolsa. Una esmeralda, exclamó Raistlin. Bupú levantó la mirada. ¿Tu gustar? Mucho. ¿Tu guardar? Bupú depositó la joya en las manos del mago y, con un grito de triunfo, sacó lo que había estado buscando. Tas, acercándose a ver la nueva maravilla, se apartó asqueado. Era una lagartija muerta, absolutamente muerta. Alrededor de la cola tiesa de la lagartija había atado un cordón de cuero. Bupú se lo acercó a Raistlin. Llevarlo alrededor del cuello, le dijo. Cura tos. El archimago ha estado aquí recientemente, concluyó el Kender. Nadie sino él pudo entregarle esto, ¿pero por qué? ¿Fue un obsequio? ¿Acaso un amuleto protector? Caramón, escucha. No terminó la frase, pues el robusto guerrero se hallaba abstraído en la contemplación del bosque de Wairet y, al reparar en su lívida tez, el hombrecillo intuyó que volaba a la grupa de nostálgicas, a la vez que pavorosas, ensoñaciones. En silencio, Taslioff metió la esmeralda dentro de su bolsillo. La arcana espesura parecía tan estéril y desolada como el resto del mundo. Mas, para Caramón, bullía de recuerdos. Estudió, nervioso, los singulares árboles, los mojados troncos y las retorcidas ramas, que, por el influjo del Unitari, resumaban un líquido similar a la sangre. Pasé miedo la primera vez que visité este bosque, masculló, cerrando los dedos en torno a la empuñadura de la espada.
No me habría aventurado de no ser por Raistlin. La segunda ocasión, cuando transportamos a Crisania para que los magos la sanasen, mi pánico fue en aumento. Tampoco me habría adentrado si no me hubieran hechizado las aves con sus seductores gorjeos. Sereno el bosque, serena sus perfectas mansiones donde crecemos en lugar de marchitarnos, rezaba su estribillo. Yo vi en sus palabras la promesa de una respuesta a todas mis elucubraciones, pero hasta ahora no he desentrañado el mensaje de muerte que transmitían. Sí, de muerte, ella es la única mansión perfecta, la eterna residencia donde nuestra alma se engrandece y cesan de corrompernos las influencias externas. Sin apartar los ojos de la arboleda, el guerrero tuvo un escalofrío a pesar del calor sofocante que derretía hasta el aire. Hoy me asalta un temor todavía más insondable que en aquellas dos situaciones, se confesó para sí mismo. Algo terrible anida ahí dentro. Una sierra luminosa alumbró la bóveda celeste, el plano inferior donde se hallaba el humano, con tanta intensidad como si fuera de día. Fue sucedido por un sordo estruendo y por el chapaleo de la lluvia en los pómulos de este. Al menos los troncos se sostienen en pie, susurró. Deben de estar dotados de una magia tremendamente poderosa para soportar la arremetida de las tempestades. Sus tripas se revolvieron reclamando alimento y, como no podía proporcionárselo, ni siquiera engullir aquel líquido malsano que emanaba del cielo, se contentó con humedecerse los labios. Sereno el bosque, recitó de nuevo. ¿Qué decías?, inquirió Taz, situándose a su lado. En el fondo, da lo mismo sucumbir de un modo u otro, contestó el hombretón con cierta indiferencia. Yo he muerto 3 veces, explicó Ilkender. La primera fue en Tarsis, cuando los dragones derribaron un edificio sobre mí. Luego vino el accidente de Neraka, donde el mecanismo de una trampa envenenó mi sangre y Raistlin me salvó y, por último, fui catapultado al más allá tras la hecatombe de Istar. Tengo, pues, suficiente materia de juicio para corroborar tu dictamen. Una muerte no difiere en exceso de otra. Sin embargo, existen matices, ventajas e inconvenientes en cada modalidad. La ponzoña era dolorosa pero de efectos rápidos, mientras que la casa que me cayó encima. Resérvate algo para narrárselo a Flint, le atajó Caramon y, desenvainando su espada, le consultó. ¿Estás preparado? Lo estoy, le aseguró el otro en postura marcial. Guárdate lo mejor para el final, solía comentar mi padre. Claro que hizo una pausa, citaba este sabio proverbio en relación con la cena, no con el destino. No importa, caviló, el significado es válido en ambos contextos. Enarboló su pequeño cuchillo y siguió al guerrero hacia las entrañas del embrujado bosque de Wailet. Libro primero. Capítulo 6. El bosque de Wailet. Los engulló la negrura. Ni la luz de la única luna que brillaba en el cielo, ni tampoco la de las estrellas, podía penetrar la noche del bosque de Wailet. En el lóbrego ambiente, incluso los fulgores de los relámpagos pasaban inadvertidos. Y, aunque se oían las resonancias de los truenos, parecían unos empobrecidos ecos de sí mismos. En los tímpanos de Caramon repiqueteaban los tamborileos de la lluvia y el granizo. Pero la espesura estaba seca y tan solo los árboles del lindero habían recibido la rociada. ¡Qué alivio! Se alegró Taz. Si nos alumbrase alguna luz. Apagó su voz un gorgoteo, síntoma inequívoco de ahogo. El guerrero detectó un ruido sordo y el crepitar de la madera, sucedido por el sonido que emitiría un cuerpo al ser arrastrado. Tazleof, ¿estás bien?, indagó, alarmado. No, Caramon, contestó este. Me ha atrapado uno de estos horribles vegetales. Socórreme, te lo suplico. No me estarás gastando una broma, ¿verdad, amigo?, quiso cerciorarse el hombretón. Porque, si es así, no tiene ninguna gracia. Claro que no, aulló el Kender. Me ha aprisionado y me lleva hacia algún lugar. ¿Dónde? ¿En qué dirección?, demandó el luchador. No veo nada en estas tinieblas. Aquí. Trató de orientarle el cautivo. Me ha agarrado por el pie y está dispuesto a partirme en dos. No dejes de gritar, Taz, le urgió Caramon, que deambulaba a trompicones en la susurrante maraña. Creo que ando cerca. Una enorme rama azotó al guerrero en el pecho, tan contundente que le arrojó al suelo y le privó del resuello. Mientras, estirado cuán largo era, intentaba inhalar aire, percibió un crujido a su derecha. Arremetió a ciegas con su espada, a la vez que se decantaba hacia un lado, justo a tiempo para evitar un tronco que, en vez de aplastarlo, se estrelló donde yaciera segundos antes. Se incorporó torpemente, pero otra rama le golpeó la parte inferior de la espalda y lo lanzó de bruces sobre el duro terreno. La rama le flageló los riñones, causándole un agudo dolor. Luchó para erguirse de nuevo, pero la rodilla le palpitaba en una suerte de agonía y la cabeza le daba vueltas. Había cesado de oír a Tazleof. No era consciente sino del restallar de los látigos arbóreos y de su avance implacable.
El enemigo cerró filas a su alrededor, uno de sus tentáculos se arañó el brazo y, sensible a su proximidad, el humano reculó fuera de su alcance. De poco le sirvió. Algo se enroscó en torno a su tobillo y, pese a que una ágil estocada hizo saltar astillas sobre su pierna, no lastimó al atacante. La fuerza de innumerables siglos anidaba en las macizas ramificaciones de los moradores del bosque. Su magia les infundía raciocinio y voluntad propias. Caramon había traspasado las fronteras del territorio que guardaban, una región vedada a los intrusos y, lo sabía bien, iban a matarle. Otra rama más se enredó en su poderoso muslo. Unos leños semejantes a lianas buscaron un nacimiento firme en sus extremidades. Pronto le despedazarían, como quizás habían empezado a hacer con el hombrecillo, que, en una nebulosa, profería alaridos desgarrados. Alzando la voz, el atenazado luchador proclamó: «Soy Caramon Majere, hermano de Raistlin. Debo hablar con Par-Salian o con el actual señor de la torre, sea quien fuere». Hubo un momento de silencio, de titubeo. El improvisado orador notó que flaqueaba la determinación de los árboles y que aflojaban su presa. «Par-Salian, ¿estás ahí?», insistió. «Par-Salian, hace conocerme. Soy su gemelo, y tu única esperanza». «Caramon», le invocó alguien con acento inseguro. «Calla», taciseó el aludido a su amigo, pues era él quien le requería. La quietud se hizo tan densa como la oscuridad. Transcurrido un breve lapso, los aprehensores soltaron al humano y los quiebros disonantes, siniestros, que antes anunciaran su vecindad flanquearon ahora su retroceso. Con un suspiro, con una debilidad hija del miedo, el sufrimiento y el creciente mareo, el guerrero apoyó la cabeza en un brazo hasta que se hubo normalizado su ritmo respiratorio. «Tas, ¿cómo te encuentras?», le preguntó Alkender. «Mejor», contestó su compañero a muy escasa distancia, tanto que el hombretón no tuvo más que estirar el brazo para tocarlo y atraerlo hacia sí. Aunque oía la agitación que reinaba entre sus adversarios al replegarse, a Caramon no le cabía la menor duda de que vigilaban todos sus movimientos, de que registraban cada palabra surgida de sus labios. Cauteloso, envainó la espada. «Te agradezco sinceramente que revelaras quién eres a Par-Salian», murmuró Tasleoth, aún jadeante. «No imagino cómo podría relatarle a Flint que fui asesinado por un árbol. Ignoro si está permitido reír en el universo de Ultratumba, pero el enano habría estallado en jocosos aspavientos al enterarse». Chitón conminó el otro. Obediente, el hombrecillo calló. No duró mucho, sin embargo, su silencio. «¿Cómo estás tú?», se interesó, procurando mantener un volumen de voz moderado. «Bien, solo necesito recuperar el aliento. Pero he perdido la muleta. Está aquí, he tropezado con ella». Tas se alejó unos pasos, y regresó al punto con la pesada vara. Thomas se la ofreció, y le ayudó a enderezarse. Caramon preguntó tras una corta pausa: «¿Cuánto tiempo calculas que tardaremos en llegar a la torre?». «Tengo muchísima sed y, aunque mis tripas se han aposentado después de desalojarlas, ha sustituido al cólico un fastidioso ronroneo». «No podría precisarlo», confesó el interpelado. «No vislumbro nada en las sombras que me indique a dónde vamos, que me oriente en la dirección correcta o que me prevenga contra los posibles escollos». Volvieron a iniciarse los crujidos de forma súbita, como si un huracán nacido en las entrañas mismas de la espesura balanceara a su capricho las copas de los árboles. Caramon se puso tenso. Tas se alarmó al advertir que el retirado ejército reanudaba su acercamiento. Quietos, desvalidos, dejaron que los temibles vegetales les circundasen, sintiendo el contacto de las cortezas sobre su piel, la infame caricia de las hojas muertas en su cabello, el susurro de las extrañas frases que vertían en sus tímpanos. El guerrero, en un gesto instintivo, aferró la empuñadura de su arma, pese a conocer su inutilidad en tan graves circunstancias. Pero cuando los agresivos soldados de las huestes arbóreas hubieron estrechado su círculo, cesó todo signo de actividad. Una vez más, reinó la calma. Extendiendo la mano, el corpulento luchador palpó sólidos troncos a derecha e izquierda y, también, una apretada formación a su espalda. Inspirado por una repentina idea, hizo lo mismo hacia adelante y, tras otear el panorama, se confirmaron sus sospechas. Estaba despejado. «No te separes de mí», Tas ordenó y, por una curiosa y bienaventurada excepción, el Kender acató su mandato sin rechistar. Juntos, echaron a andar por el camino que delimitaban aquellas prodigiosas criaturas. Al principio, su marcha fue lenta, ya que no resultaba nada halagüeña la perspectiva de topar con una abultada raíz, enredarse en un matorral o precipitarse en un hoyo. Pero apresuraron el paso de manera gradual, al constatar que el suelo era llano, libre de obstáculos y sotobosque. No sabían a dónde se dirigían, las perpetuas tinieblas les obligaban a seguir la irreversible trocha que creaba su espectral escolta al apartarse a su paso y cerrarse tras ellos. Cualquier desviación en la ruta preestablecida les conducía a una pared de troncos revestidos de un intrincado ramaje. El calor era sofocante.
No soplaba la brisa, no caía la lluvia. La sed, mitigada antes por el pánico, les inundó cual una epidemia. Secándose el sudor de la frente, Caramon buscó una explicación a aquella atmósfera opresiva que era mucho más agobiante dentro que fuera del paraje. Se diría que la generaba la misma espesura. Se le antojó que la animaba a una vida más intensa que en las dos anteriores ocasiones en que la había recorrido y, desde luego, concluyó que el palpito era allí mucho más ostensible que en el mundo exterior. En medio del murmullo de los árboles se distinguían, o a él así se lo pareció, el deambular de animales terrestres, el aleteo de las aves e incluso columbró varios pares de ojos que, brillantes, le espiaban desde los arbustos. Pero el hecho de hallarse entre seres vivientes no apaciguó su ánimo, al contrario, el odio y la ira que estos destilaban tuvieron el don de alterar sus nervios. ¿Quién era el destinatario de aquel resentimiento, de la cólera que resumaban los pobladores del bosque? Comprendió que no convergían en su persona, sino en la esencia mágica del entorno. Y, de pronto, oyó de nuevo los trinos de los pájaros, tal como sonaron en el último periplo que realizó allí. Agudas, dulces y puras, elevándose por encima de la muerte, la negrura y la derrota, retumbaron las notas de la alondra. Se detuvo a escuchar, llenos sus ojos de lágrimas frente a la belleza de aquel canto que tonificaba su herido corazón. La luz en el horizonte oriental, es perenne y matutina. Renueva el aire con su hálito vital. La fe, el anhelo aglutina. Como ángeles las alondras emprenden su vuelo, como ángeles las alondras ascienden de la hierba soleada hacia el benigno cielo, más fúlgidas que alhajas el aire encienden. Pero al mismo tiempo que la tonada, el bálsamo de la ave diurna, relajaba sus vísceras, un abrupto chasquido le estremeció. Alas negras revolotearon en su derredor y su alma se colmó de sombras. La tenue luz del este arranca de la oscuridad la maquinaria del fulgor celeste, de la alondra la prístina ingenuidad. Pero los cuervos en la noche abundan, y las brumas que emergen de poniente, en sus corazones soterrados alumbran un nido de maldad rugiente. ¿Qué significa, Caramon?, le interrogó Tas mientras continuaban avanzando en la arboleda, guiados por la furibunda vegetación. Le respondió no su amigo, sino un coro de otras voces que hondas, melodiosas, impregnadas de tristeza, delataban la añeja sabiduría de la lechuza. A través de la noche, en la penumbra, cabalgan las estaciones, se rinden los años a la cambiante luz de las esferas, y en el alba o crepúsculo acuas se tornan las emociones, en la abstracción de las luchas postreras. Pues siempre hay vestigios de muerte en el verde prado, y estrellas fugaces sobre el cruel matadero, siempre, aunque sombrío sus copas y trazado, en los vallewood reverbera la luz del día venidero. Significa que las fuerzas arcanas están en conflicto, que han escapado al control de sus hacedores, dictaminó el guerrero. La energía que debe gobernar al bosque apenas conserva su integridad. ¿Qué vamos a encontrar en la torre? Si logramos alcanzarla, apostilló el Kender. ¿Qué pruebas tenemos de que estos viejos, escalofriantes árboles no nos empujarán a una cima? Caramon impuso un descanso, incapaz de respirar en la tórrida oleada que transportaba el viento. La burra muleta se le clavaba en la axila y, ahora que la había descargado de su peso, la rodilla herida había empezado a embotarse. Tenía la pierna inflamada y tumefacta. Era evidente que su resistencia se agotaba por momentos. También él había sido víctima de la náusea al expulsar el veneno. Se había paliado el malestar de su estómago, pero la sed se había convertido en una tortura y, para colmo de males, como Tasleof había señalado, ignoraban las intenciones de los moradores del bosque respecto a ellos. Ningún indicio le permitía adivinar hacia dónde les guiaban. En una nueva intentona de comunicarse con el anciano dignatario de la mole, volvió a imprecarle, indiferente a la irritación de su garganta: Parsalian, contéstame o rehusaré seguir adelante. Háblame. Un clamor inarticulado se propagó por la arboleda. Las ramas se agitaron y retorcieron como si soplara un auténtico tifón, a pesar de que, por desgracia, ningún soplo vino a refrescar a los dos personajes. Los gorjeos de los pájaros se mezclaron en una desagradable cacofonía, replicándose unos a otros y tergiversando sus estribillos hasta diluirlos en una batahola que, en la confusión, se impregnó de augurios maléficos. Incluso Tas sufrió un cierto sobresalto y se arrimó a su acompañante por si necesitaba que le reconfortase, naturalmente, pero el guerrero se plantó con los brazos en garras, resuelto su ademán, y contempló las inefables brumas sin prestar atención al torbellino. Parsalian, vociferó. Y, al fin, obtuvo respuesta, un aullido proferido en tono chillón, casi tan inconexo como los desvirtuados cánticos. Al percibir aquel absurdo sonido, a Caramon se le puso la piel de gallina. Había desgarrado el manto de oscuridad y de calor, alzándose sobre la baranda y ahogando el entrechocar de los miembros arbóreos. El humano tuvo la impresión de que todo el pavor, la agonía del mundo en declive se cristalizaba y se definía en aquel grito: en nombre de los dioses.
renegó el Kender haciéndose a la mano del luchador, según él, por si se había asustado. ¿Qué sucede? El guerrero nada repuso. Su despierta mente caviló que la furia del bosque se había recrudecido, ribeteada ahora de un miedo y una pesadumbre indescriptible. Los árboles les asusaban, se arracimaban en torno a sus cuerpos para apremiarles en su viaje. Se prolongaron los lamentos. El tiempo que tardaría un hombre en inhalar una bocanada de aire, se interrumpieron durante el mismo intervalo de tiempo y volvieron a comenzar. El sudor se heló en las sienes del sobrecogido Caramón. Reanudó la marcha, llevando a Taz a su lado. Hacían pocos progresos, una circunstancia que empeoraba el hecho de que no sabían cuál era su punto de destino y ni siquiera les quedaba el recurso de discutir el rumbo. La única brújula que orientaba sus pasos hacia la torre, o así cabía esperarlo, era aquel plañido inhumano. A empellones, exhaustos, anduvieron sin norte y, aunque el Kender hizo cuanto pudo para sostenerle, Caramón se creía a punto de desfallecer a cada nueva zancada. El dolor de su tullida pierna se enseñoreó de él, obsesionándole hasta tal extremo que perdió la noción del tiempo. Olvidó por qué habían venido, cuál era su objetivo. Dar un paso y otro en la negrura, unas tinieblas que habían socavado su espíritu, era lo único a lo que aspiraba. Caminó sin tregua, sin aliento, como un autómata. Y, durante la odisea, matraqueaba en su cerebro aquel aullido pavoroso de una criatura que parecía morir en vida. Caramón. Esta llamada penetró en su aturdido, abotargado cerebro. Le asaltó la sensación de que hacía ya un rato que se repetía por encima de los estertores. Pero si era así, no había conseguido atravesar la maléfica niebla que le aislaba cual una mortaja. ¿Cómo? Farfulló, y tomó conciencia de que unas manos le agarraban, le vapuleaban. ¿Cómo? Volvió a preguntar, esforzándose en regresar al universo real. ¿Eres tú, Taz? Mira, Caramón. La voz del Kender le llegó como una abstracción y, frenético, meneó la cabeza, para dispersar las brumas interiores. Reparó entonces en que podía ver que la luna se exponía a sus ojos en un nítido cerco. Tras pestañear, inspeccionó el panorama. ¿Y el bosque? Indagó. Detrás de nosotros, le informó Tazleov en tono confidencial, como si la mera mención de la arboleda fuera a abalanzarla sobre ellos. Nos ha traído hasta aquí, aunque no identificó el lugar. Echa un vistazo al paraje y dime si lo recuerdas. El guerrero obedeció. Las sombras se habían disipado, se hallaban en un claro que a hurtadillas, temeroso, procedió a examinar. Ante él se insinuaba un precipicio y, a su espalda, la espesura aguardaba. No necesitaba volverse para comprobarlo. Presentía su vecindad y, también, que no podían entrar en ella sin sucumbir a sus horrores. Les había conducido hasta allí, su misión estaba cumplida. Donde se encontraban. Detrás les acechaban los árboles, delante no había sino un vasto, tenebroso vacío. Quizá Taz acertó al apuntar que quedarían acorralados en el borde de un risco. Unas nubes de tormenta ensombrecían el horizonte. Pero, de momento, no les amenazaba ninguna descarga. Muy lejos, en la bóveda celeste, brillaban las lunas y las constelaciones. La unitaria ardía en llamas incandescentes y el otro satélite, el Argenteo, se había liberado de su algodonada prisión y vertía unos fulgores que Caramón nunca había observado. Y ahora, quizá debido al contraste que ofrecía la luz de los astros sobrepuesta al negro, divisó a Nuitari, aquel redondel que tan solo se exhibía a las pupilas de su hermano. Alrededor de las 3 lunas evolucionaban las destellantes estrellas, ninguna tan ostensible como las que configuraban el extraño reloj de arena. Los únicos ecos que alteraban la paz eran los enfurecidos pero amortiguados cuchicheos del bosque y, en lontananza, el incorpóreo gemido que no había cesado de acompañarles. No tenemos alternativa, reflexionó Caramón. No podemos retroceder. Nuestra fantasmal escolta no lo permitirá. Además, ¿qué es la muerte sino el final del sufrimiento, la sed y la opresión? ¿Que me desgarran las entrañas? Aguarda aquí, ordenó al Kender mientras trataba de desembarazarse de su zarpa, presto a internarse en el pozo. Quiero explorar los contornos. No irás a ninguna parte sin mí. Se opuso el aludido y, en vez de soltarle, se afianzó todavía más. Cuando estabas solo, en las guerras de los enanos, te tropezaste con un sinfín de problemas, denunció, estrangulada su garganta. Lo primero, o casi, que hice al catapultarme a tu lado fue salvarte la vida. Oteó el mar de penumbras que ondulaba a sus pies antes de, rechinantes sus mandíbulas, clavar en su amigo unos ojos que delataban su firme resolución. Te seguiré, no me seduce la idea de viajar en solitario al plano de ultratumba y, por añadidura, imagino los insultos de Flint. ¿Qué has hecho ahora, Botarate? Se te ha escapado esa bola de cebo. Ya me figuraba yo que no se puede confiar en un atolondrado de tu calibre. Supongo que, dadas las circunstancias, tendré que abandonar mi cómoda morada bajo el árbol y partir en busca de ese saco de músculo sin raciocinio.
Nunca supiste tomar precauciones ni tampoco guarecerte de la lluvia de contratiempos. De acuerdo, Tas se rindió Caramon sonriente, mirando al gruñón enano. No seré yo quien perturbe el reposo de nuestro viejo amigo. Su reprimenda sería interminable, no la resistiría. Y, por otra parte, argumentó el hombrecillo, carece de sentido que el bosque nos haya guiado hasta aquí para arrojarnos a la nada. Cierto. Sin pensarlo dos veces, el valeroso humano se armó con la muleta y empezó a avanzar hacia el oscuro panorama que se desplegaba frente a ellos. A menos, concluyó Kender tragando saliva, que Par Salian pretenda castigarme así por mi osadía.